durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahogamos? Él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Amén y amén. Gloria a Dios. El jueves pasado, o el jueves que pasó, les compartí acerca de el cansancio. ¿Cuántos estuvieron el jueves? Amén. Acerca del cansancio, y les hablaba que el cansancio, hermanos, es algo que se mira a nivel mundial, a nivel universal, hermanos. El cansancio está por todos lados y es casi, le decía, una enfermedad. Amén. El cansancio está por todos lados y es casi una enfermedad. La persona que está cansada y fatigada, hermanos, se puede decir que está a punto que le caiga una enfermedad que se llama estrés. Es tremendo estar cansado y fatigado. Y les hablaba cómo la Biblia, en Isaías 40, 29, Dios da el remedio para el cansancio. Amén. Isaías 40, 29, Dios da el remedio para el cansancio. Amén. Y dice ahí, los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas. Amén. Dios da el remedio para el cansancio, pero hoy vamos a hablar acerca de calmando las tormentas y revelándosele a sus discípulos. Aleluya. Comenzamos y dice, ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Mire las palabras de Jesús hacia aquellos 12 discípulos que tenía alrededor de él. La palabra que le dice el Señor, o el mandato que le da el Señor a estos discípulos es, crucemos al otro lado. Amén. Y déjenme decirle que hay muchas personas que cuando el Señor los invita a cruzar a otro lugar, no que se vayan a otro lugar, sino a cruzar o avanzar un poco más, muchos no pueden dar el paso. Cuando Dios invita y dice, crucemos al otro lado, les digo, no muchos lo siguen. No muchos siguen a Jesús. Y aquí el Señor le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Los invitó a los 12 de él, hermanos, a que pudieran escalar un poquito más. Los invitó a subir un poquito más, a irse un poquito más hacia allá, hacia donde Él los estaba invitando. Mire qué privilegio el que tenía esta gente. Pero le digo, no toda la gente que escucha la voz de Dios que le dice, avancemos o crucemos, no toda la gente quiere, hermanos, avanzar, y no toda la gente quiere, hermanos, irse un poquito más. ¿Por qué? Porque le tiene miedo a los cambios. Amén. ¿Por qué le digo no se anima? Porque le tiene miedo a los cambios. Piensa que los cambios se van a quedar. Piensa que los cambios van a traer catástrofe. Piensa que los cambios, hermanos, va a traer ruina. Pero si Dios te está llamando y te dice avancemos un poquito más o crucemos un poquito más, es porque Él sabe, hermanos, Él conoce tu futuro. Amén. Él conoce tu futuro y Él conoce la solución del problema que estás pasando, y por eso te invita, avancemos al otro lado. Amén. Porque si nos quedamos estancados en los problemas del diario vivir, hermanos amados, pronto vamos a envejecer. Porque si nos quedamos estancados en los recuerdos del ayer, hermanos amados, otros avanzarán y usted se quedará en el mismo lugar. Pero recuerde lo que le voy a decir hoy. Usted fue hecho para ser una persona triunfadora y victoriosa sobre la faz de la tierra. Porque dice Efesios capítulo 2 y versículo 10, porque hemos sido hechos a la imagen de Él. Hemos sido creados en Cristo Jesús, hermanos, para que andemos en las obras que Él ha preparado antes de la fundación del mundo. Amén. Efesios capítulo 2 y versículo 10 dice eso. Eso quiere decir que si usted está en Cristo Jesús, usted es una persona campeona.
Usted es una persona victoriosa. Usted es una persona, hermanos, que está destinada y hecha para el éxito. Amén. ¿Y usted, gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Pero tenemos que escuchar la voz de Dios que nos dice, crucemos al otro lado. En otras palabras, ya no se queje mucho. En otras palabras, ya no continúa haciendo lo que está haciendo si mira que no le tiene provecho. Amén. En otras palabras, ya no siga pensando como pensaba antes. Si Dios quiere cambiarle su manera de pensar, es porque Dios quiere también cambiarle su manera de vivir. Por lo cual, no podemos seguir pensando de la misma manera en que hemos pensado en los tiempos pasados, que somos fracasados, hermanos, sino debemos de pensar que somos gente de bendición sobre la faz de la tierra, porque en el momento que recibimos a Cristo, la bendición llegó a su vida, la bendición llegó a su casa, la bendición llegó a su familia, para la gloria de Dios. Amén. Entonces, ¿cuántos quieren seguir a Jesús? Porque les dijo, crucemos al otro lado. ¿Cuántos quieren renunciar a la manera que pensaban? ¿Cuántos quieren, hermanos, quitarse las ideas malas que tienen en la mente? Porque esas cosas no los dejan avanzar. El resentimiento, el odio, hermanos, los celos, la ira, eso no lo dejan avanzar al cristiano en el camino de Dios. Eso lo que hacen es que traen un estancamiento a la vida espiritual del creyente, y el creyente puede llegar a pensar que por cantar, gritar y danzar están avanzando en la vida espiritual, más están estancados en el mismo lugar. Amén. Pero Dios nos invita, crucemos al otro lado. ¿Qué será eso de cruzar al otro lado usted? Amén, con el Señor. Mire usted si las cosas que Dios hace o que el Señor hace en la vida de los hombres. Les hablaba el otro día, Mateo capítulo 17, versículo 1 y 2. Dios llama a sus 3 discípulos que tienen a la par de él los de más confianza y le dice, subamos al monte. Y lo llevó a un monte, hermanos, lejos de la ciudad. Y cuando aquellos discípulos estuvieron por 6 días, miren, metidos en aquel gran montarral, metidos en aquella gran montaña, les preguntaba, ¿a quién le gustaría estar en una montaña oscura, lleno de zancudos, de moscos, lleno de bulla de animales, hermanos? No tener un lugar donde sentarse y recostarse, hermanos, un lugar confiado, sino que tiene que estar en todo momento, hermanos, con los ojos abiertos, porque no sabe qué le va a aparecer en el monte. Pues Jesús se lo llevó a aquellos 3 a la montaña por 6 días, dice la Biblia. Amén. Y ninguno de los 3 se le hizo para atrás, sino que vamos pues, subamos, le dijeron. Y mientras habían pagado el precio los 6 días allá, al 6º día dice que el Señor se transfiguró delante de aquellos hombres. Amén. A los 6 días, el Señor se les transfiguró. Lo que usted conoce como la transfiguración de Cristo. Hermanos, el Señor se dejó ver en su gloria total delante de aquellos hombres. A tal grado que aquellos hombres, hermanos, Pedro se llenó de tan grande sentimiento en ese momento y dijo, Señor, bueno es que nosotros estemos en este lugar. Aleluya. Qué bien que nos venimos para acá. Qué bien que te hicimos caso subir contigo al monte, porque si no hubiéramos subido contigo, no hubiéramos podido ver lo que estamos viendo hoy. Por eso Pedro dice, Señor, bueno es que estemos contigo. Mateo 17:4. Amén. Qué bueno es que usted se haya venido a la iglesia. Qué bueno es que usted, hermanos, le haga caso al Señor y le dice, cuando el Señor le dice crucemos al otro lado, usted le diga, sí Señor, yo cruzo contigo. Amén. Si Él lo invita a cruzar, irá bien en el camino. Pero si lo invita a alguien que no es Jesús, hermanos, tenga cuidado, le puede ir mal. Amén. Y dice el segundo punto, dejaron a la multitud y se fueron con Él en la barca donde estaba. Mire usted qué tremendo va. Lo saca a esta gente, a estos 12, lo saca, hermanos, de donde estaban, hermanos, conforme ya con la multitud de gente que había ahí. Los quitó en medio de la multitud, dice, mire, los quitó en medio del acomodamiento y se lo llevó a los 12 solos.